En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los fieles, hoy celebramos la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina o del Nuevo Mundo, como fue originalmente denominada. Nació en 1586. Entonces, nació un 20 de abril, pero no se llamaba Rosa, se llamaba Isabel. Y fue terciaria dominica, estaba con el hábito dominico. No vivía en un convento, sino que vivía ahí con su familia. Y fue canonizada en 1671, o sea, hace mucho tiempo fue canonizada. Y fue la primera santa de estas tierras, la primera que fue elevada a los altares. Entonces, importante Santa Rosa de Lima, pero no solo por eso, sino por su santidad, que fue una tremenda santa. Y en muchas cosas no imitable, porque era tremendamente penitente. Entonces hacía unas penitencias, pero realmente grandes. Y bueno, murió bastante joven, a los 31 años. Entonces toda su vida estuvo dedicada a Dios, al prójimo, ayudaba a los más pobres, y no solamente entonces estaba rezando, que rezaba muchísimo, pero también ayudaba a la gente. Entonces, ¿por qué se celebra el 30 de agosto su fiesta? Que cuando vieron dónde iba a poner la fiesta de Santa Rosa de Lima, pues la más cercana a la fecha de su muerte, que estaba libre, que no había otra fiesta, era esta, 30 de agosto, porque murió el 24 de agosto. Entonces, por eso. Y murió el 24 de agosto, justamente, de 1617. Entonces, gran santa, y nos podemos preguntar cómo estos grandes santos llegan a una unión tan grande con Dios. ¿Cómo es posible? Si a nosotros como que nos cuesta tanto la cosa. Bueno, Santa Rosa llegó al máximo grado de la vida espiritual. Llegó a la unión transformante con el desposorio, matrimonio espiritual. Unión transformante porque se unió tanto a Dios que ella se empezó a parecer, a transformar en Dios. Entonces, es lo que pasa entre el que ama y el amado. El que ama se empieza a transformar en el amado. Bueno, y eso en el máximo nivel de la vida espiritual se llama unión transformante. No deja de ser ella, por supuesto, pero la unión es tan fuerte que ya pareciera que no es humana. No sé si se entiende. Entonces, a ese nivel llegó Santa Rosa al final de su vida. Pues, por supuesto, si se llega a eso, es a través de muchísimo sufrimiento. Si no, no se puede. A través del sufrimiento. Pero también, no solamente se produce esta transformación, sino que a ese nivel se produce, dicen los teólogos, la confirmación en gracia, en la gracia. O sea que ya la persona no puede pecar, ni siquiera venialmente de manera deliberada,
está confirmada en gracia, así como los apóstoles, por ejemplo, también. Y esto se produce por un gran aumento de la caridad en el alma. Por eso se produce esta confirmación en gracia. Y entonces, como decíamos, hay una perfecta unión con Dios en este nivel. De manera continua, que no se pierde. Podría haber una perfecta unión, pero después pasa, después vuelve. No, aquí es de manera continua. Imagínense lo que será eso. Entonces, no necesariamente tiene que estar acompañado de éxtasis, cosas extraordinarias, esta unión continua con Dios. Ojo. Y entonces, pues, se llega a la unión más perfecta con Dios posible acá en la tierra. Esa es la unión a la que llegó Santa Rosa y tantos otros grandes santos. Nosotros lo vemos así como algo inalcanzable, absolutamente. Estamos a años luz de eso. A ver si nos acordamos de Dios algunas veces en el día. Bien. Pero todo esto es obra de la gracia de Dios, que es como la semilla de la vida eterna en nuestra alma. Sí, porque la gracia que recibimos en el bautismo es como una semillita de la vida eterna, que durante nuestra vida comienza a germinar, después sale la plantita, empieza a crecer, y así tendría que ser. Tendría que ir creciendo, 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 como ese árbol del Evangelio. Y entonces nos tendría que transformar de malos en buenos, ese crecimiento de la gracia en nosotros. Decía nuestro Señor a la samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido y él te habría dado una agua viva. Bien, esa agua viva de que habla nuestro Señor es la gracia. Es la gracia de Dios en nuestras almas. Y dice Santo Tomás: aquel que bebiere del agua viva de la gracia que da el Salvador, es decir, aquel que tenga participación a la vida divina, a la naturaleza divina, que eso es la gracia, una participación a la naturaleza divina, a lo que es Dios. Por eso nos divinizamos con la gracia. Por eso Santa Rosa llegó a lo que llegó. Bien. Aquel que tenga participación, entonces, no deseará ya ninguna otra, sino que anhelará recibirla con mayor abundancia. ¿Por qué no nos pasa eso a nosotros? ¿Por qué, recibiendo la gracia, no deseamos más y más y más? Y como que nos conformamos y nos quedamos estancados, podríamos decir. Bueno, interesante fenómeno. Pero el menor grado de gracia santificante es de un orden inmensamente superior a todos los milagros, a toda la creación, que es una participación a la naturaleza divina, a Dios mismo. Entonces, si tomáramos conciencia de eso, ahí sí desearíamos esa agua, ahí sí no desearíamos otra cosa, ahí sí desearíamos más y más. Realmente tomáramos conciencia del valor de la gracia. Los justos entonces aquí en la tierra tienen la misma gracia santificante que los santos en el cielo, la misma, y la misma caridad, pero con dos diferencias. Aquí conocemos a Dios con la claridad, aquí no conocemos a Dios con la claridad de la visión, como es en el cielo, sino la oscuridad de la fe. Pero está la semillita ahí, está ese arbolito creciendo, que es lo mismo que hay en el cielo. Y la otra diferencia es que esperamos poseer a Dios, por supuesto,
y no perderlo, pero está la posibilidad de que lo perdamos, no como en el cielo, que no se puede perder a Dios. Son dos diferencias, pero la misma gracia santificante y la misma caridad. Entonces es como que, estando en gracia de Dios, viviendo acá en la tierra, ya estamos comenzando la vida eterna, porque es la misma gracia, la misma caridad. Si nos diéramos cuenta de eso, ¿cómo avanzaríamos en la santidad? Y entonces, queridos hermanos, Santa Rosa es un gran modelo para nosotros. No en la penitencia, como decíamos, por supuesto que no, pero sí en lo más importante. Lo más importante de nuestras vidas, que es la unión con Dios. Eso es lo que más nos debe importar. No perder esa unión e ir uniéndonos cada vez más. Debemos trabajar entonces para progresar en esta unión. Y Dios quiere que comencemos aquí abajo en esta tierra lo que luego tendremos de manera excelentísima en el cielo. Y entonces, nunca sabremos hasta dónde podríamos llegar en esta unión si no nos ponemos manos a la obra. Y muy importante, si no lo deseamos, eso es fundamental. Tenemos que desear crecer en la gracia, crecer en la unión con Dios, crecer en el amor de Dios. Y Dios, si realmente lo deseamos, pues Él se va a encargar del resto. Pero tenemos que poner ese deseo. ¿Cómo vamos a tener ese deseo? Entendiendo lo que es la gracia de Dios, lo que significa vivir en gracia. Vayamos transformándonos entonces, queridos hermanos, con la ayuda de la oración, de la resignación a la cruz, de la Santa Comunión, importante, de la confesión. Pidamos entonces, muy especialmente en esta fiesta, a Dios, esa sed de agua viva, y nuestro Señor no dejará de escucharnos. Ave María Purísima, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.